Lemmings es un libro que de mucho tiempo, por ejemplo, son relatos que de alguna manera también arman, si se quiere, una especie de novela media amorfa, para decirlo de alguna manera. Y algunos de los relatos me costaron realmente mucho escribir. Hay uno que se llama Asterix, que yo tardé como 10 años. No encontraba nunca la forma de poder narrarlo, o sea, los hechos vitales que impulsaron el relato estaban siempre tan pegados a mí que nunca podía convertirlos en ficción, siempre me ganaban los personajes reales. Entonces a lo largo de 10 años intenté ahí encontrar una vuelta y bueno, en algún momento cuando ya tenía otros relatos laterales del libro lo pude escribir, por ejemplo. Y sí, tiene que ver un poco con lo que vos decís porque cuando salió Lemmings en Buenos Aires empezó a crecer un tipo de lector que yo no tenía. Yo venía escribiendo poemas, libros de poemas, escribí durante 20 años libros de poemas y desde 1990 que publiqué mi primer librito, que eran 15 poemitas chiquititos, siempre estaba restringido a un público que estaba más relacionado con la poesía. Y este libro Lemmings empezó a producir que me encontraba con, bueno, de golpe yo ya no sabía quién era mi lector, que eso es algo que está bueno, porque me encontraba con gente que te paraba en la calle, músicos de rock, gente de todo tipo, que decían que estaban leyendo los Lemmings, que les había gustado, inclusive ese libro Lemmings empezó a trascender de una manera muy pequeña, como de manera homeopática, pero de golpe me contaban que lo leían en Francia, que la gente lo llevaba, que lo leían en Perú, acá, en Bolivia. Ahora hay una edición de Lemmings en Bolivia. Fue como fue algo raro, fue como una voz. Para mí es como cuando yo escribo, siempre tengo una voz personal, que es mi voz, la que identifico como mi voz, y eso trato de no publicarlo, de tirarlo. Entonces que surja la voz extraña. Una voz que no sé bien qué es, que me genera como incertidumbre, me da vergüenza ajena. Cuando el texto no está en control, yo me siento como que estoy bien. Y bueno, entonces un poco los Lemmings tuvo que ver con eso, eran como relatos los empecé a escribir en una beca que estuve en Estados Unidos, uno de ellos en el 98, y se fue escribiendo muy a poco, siempre tratando de trabajar en contra cuando uno escribe mucho tiempo y aparte es periodista, encuentra una habilidad al escribir y yo siempre trato de trabajar en contra de mi habilidad. Pienso que un escritor tiene que trabajar en contra de su habilidad. Entonces, ese trabajo en contra de mi habilidad, yo ya había escrito poemas y los poemas habían tenido cierto reconocimiento en ámbitos pequeños de Buenos Aires, de poesía. Y bueno, pensaba que quería trabajar otra cosa, ¿no? Y ahí empecé a darle lugar a los relatos de los Lemmings. Había escrito una novelita chiquita que se llamaba Ocio en el 2000. Y eso también, bueno, funcionó bien, ¿no? Y los Lemmings es un poco... Ocio es una novela como de formación, pero yo la encuentro como más clásica en términos míos de mi relación con la escritura, y los Lemmings era como algo más riesgoso para mí. Así que los Lemmings, después me di cuenta que los relatos de los Lemmings se iban convirtiendo en pequeños ensayos y después empecé a publicar ensayos. Publiqué 2 libros de ensayos. Entonces creo que los Lemmings es un libro como de ruptura, no sé si es lo que más me gusta o no, porque muchas veces hay días en que me levanto y todo lo que escribí no me gusta nada, no encuentro ninguna relación con eso, y hay días en que estoy bien no sé, o que en que me identifico con lo que escribí, me parece interesante, me gusta, como viste, como le pasa a todo el mundo, hay días que te gusta la ropa que llevas, hay días que no, hay días que te considerás horrible, otro día te considerás Brad Pitt, o sea, es así, va oscilando como la luz de giro, ahora sí, ahora no, de todo. Yo creo que estoy formado por el ámbito familiar en el que crecí, y también por haber escrito poesía, por ser periodista y por hacer karate. Yo hago karate todas las mañanas hace muchos años porque empecé a hacer porque tengo tendencias melancólicas, entonces trabajar en contra de la melancolía y de la nostalgia, que son 2 sentimientos muy improductivos, son malos. Entonces el karate te hace estar en estado de presente todo el tiempo, ¿no? Como cuando tenés un hijo, también estás en estado de presente todo el tiempo. Y eso me hizo bien. Entonces creo que forma parte del karate, el whisky, que te ayuda a pasar también algunos días malos. Eso forma como toda una mezcla para mí, que son influencias en algunas cosas. Mi vida no es la literatura solamente, sino que son un montón de otras cosas. En el caso de acá estoy porque, bueno, se publica un libro acá y tiene que ver con eso, pero estoy formado por un montón de cosas, ¿no? Y a su vez también la poesía lo que te da es que en mi país,
por ejemplo, un poeta no tiene ningún lugar y un escritor tampoco tiene ningún lugar. El escritor en Argentina tiene que escribir porque no ocupa un lugar social importante y eso para mí está buenísimo. A nadie le importa a los escritores. Entonces vos pensás, yo ayer tomé un taxi del aeropuerto hasta acá y el taxista sabía quién era Antonio Cisneros. En Argentina eso es imposible. Un escritor del tipo de Cisneros es desconocido absolutamente. Entonces lo que está bueno es que te hace escribir. Tenés que escribir, no tenés que representar un poder. O sea, Thomas Pynchon en Argentina se moriría de hambre. Es innecesario porque todos son Thomas Pynchon, todos son desconocidos. Eso para mí está buenísimo.